Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Sanar el lado oscuro de las emociones. Es algo que tenemos que entender esa profundidad, pero hay que entender el mecanismo. Por eso, siempre cuando hablamos de la sombra, nosotros estamos hablando de la parte negativa de la mente, ese arquetípico que tenemos desde los pensamientos negativos, las cosas que no puedo, esto no me sale, eh, son todos iguales. Son formas de pensamientos con un prejuicio que nos aleja de la verdadera percepción. Es parte de una sombra, es un arquetipo que nosotros nos identificamos muchas veces de entender lo positivo y lo negativo en una polaridad de la mente, ¿no? Pero el lado oscuro de las emociones tiene que ver de esa sombra, pero justamente con la profundidad de la incomodidad que vos tenés con tu propio ser. Esa es la clave que muchas veces nos explica cuando hablamos de la sombra, porque la sombra es justamente nuestro lado conocido, pero desconocido hacia el otro. Es como que nosotros sabemos muchas veces esas emociones que tenemos de enojo, de impotencia, esa frustración en algunas áreas de nuestra vida, que tiene que ver con nuestra sombra, que tiene que ver con la sanación profunda para poder trascender esa emoción. Pero ahí es donde nos limitamos, ahí es donde yo veo el bloqueo emocional y energético de la persona, porque muchas veces quieren cambiar de la polaridad, cambiando la mente, modificando ese pensamiento, ese patrón, pero claro, podemos modificar eso, no voy a pensar o voy a programarme de tal manera para pensar, y no termina ahí, porque no entras en la profundidad. Y el lado oscuro de las emociones, tenés que tocarla, sentirla y hacerte cargo. Después liberarla, esa es la gran diferencia. Porque si no la liberas, está la carga energética, que eso ahí es donde influyen todos nuestros chakras y las perturbaciones que tenemos y los bloqueos emocionales son parte de esa energía que se traslada a nuestro pensamiento por no poder entender y salir esa emoción verdadera. Pero ahora la clave, que quiero que lo entiendan mis amigos, es que tienen que entrar en esa profundidad de lo que vos estás sintiendo, de tu propia incomodidad. Entrar, porque nosotros evitamos siempre ese enojo en profundidad, de preguntarnos qué es lo que me está diciendo ese enojo, o cuando sentimos esa frustración, ¿por qué tengo esa frustración? ¿Hacia dónde quiero ir con esa frustración para entenderla? Es el camino para entender el lado oscuro verdadero tuyo. Porque nosotros nos camuflamos escapando, porque nosotros somos de supervivencia. Nuestra mente busca la supervivencia, pero hacia el lado de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Interiormente no nos conectamos con ese lado oscuro, que es donde nos da la libertad emocional. Por eso la clave de entender el sistema emocional tiene esos procesos energéticos internamente, como yo vibro, tiene consecuencia de mi lado oscuro hacia afuera. Por eso muchas veces no nos conectamos de lo que verdaderamente es la abundancia, porque nuestra parte interior negativa está muy profundo de nosotros, que trabaja en ese subconsciente, y inconscientemente recién ahí está la parte del lado oscuro. Por eso hay que entrar en esa sombra, en esa oscuridad de lo que vos sentís internamente, de todo lo que verdaderamente te incomoda de vos, y sacarlo afuera. Pero tenés que buscar la coherencia y la responsabilidad de entender que esa profundidad que vos tenés es lo que te limitó toda tu vida, es lo que te limita, y a la vez salen nuevos programas, información que vos debés cambiar desde afuera, pero no entendés la información interna de esa perturbación gigante de lo que está haciendo tu lado oscuro. Por eso, mis amigos, ahí hay que entender la profundidad de cada emoción. La emoción es una carga energética que te va a explicar cómo vibra tu verdadera esencia, cómo yo atraigo si yo tengo una perturbación de la frustración, del enojo, de una desvirtualidad entre lo que digo y lo que hago. Todo eso está dentro de esa emoción. Entonces, para entrar en el camino hay que comprender ese estado de enojo, de frustración y de miedo en profundidad.
Por eso en la profundidad tenemos que entender ese mecanismo que como tiene la mente, tiene las emociones. Por eso el nivel de chakras, que es la energía que nosotros sale el factor psicológico de las emociones, si podemos comprender esa profundidad, estamos comprendiendo que no solo manejando la mente, sino tengo que manejar la emoción, el cuerpo y la mente. Porque el equilibrio para profundizar esa emoción oscura que no querés ver, que no querés observar, que muchos a veces de afuera te lo dicen, sos de tal manera, tenés un egocentrismo, tenés un mal carácter, tenemos lado oscuro que muchas veces nos dicen, pero no nos hacemos cargo. Pero por supuesto, para hacernos cargo tenemos que entrar en esa sensación que nos incomoda, que sabemos que hay un vacío que nos hace doler cada vez que entramos. Bueno, ahí donde está la verdadera emoción que debes entender, que es tu lado oculto. Ese oculto tiene que salir, pero para salir tenés que entrar y tocar esa emoción, porque ahí donde está la clave energéticamente para liberar esa emoción. Y ahí vas a entender que esa emoción equilibra la mente y el cuerpo y el espíritu. Por eso son los tres pilares fundamentales que muchas veces cuando trabajamos uno solamente no estamos desprogramando los dos pilares y no tiene consecuencia de coherencia. Pero la consecuencia de coherencia no es solo de afuera, sino la consecuencia de coherencia es a nivel energético de mi propósito de vida. Por eso es tan fundamental cuando yo hablo del propósito de vida. Hay que comprender que esa emoción oculta tenemos que empezar a racionalizarla para entrar a tocar la emoción. Cuando tocas la emoción te vas a dar cuenta que ya dejas de pensarla, simplemente la vas a sentir, te va a doler, vas a comprender algo que está muy arraigado, hasta incluso te va a doler como el pecho, porque son sentimientos que nos toca el cuerpo, que siempre lo estuvimos evitando. Cuando comprendas eso, lo sientas, ahí está el paso siguiente, que la mente se empieza a liberar. Y ahí donde después vos programás nuevamente tu mente a una nueva forma de ver. Por eso, el lado oscuro de la sombra de nuestras emociones son la parte que nosotros alejamos, que no queremos que nos conozcan y no queremos tocar porque nos duele mucho. Pero ahí es donde nosotros tenemos que profundizar y sanar. La sanación tiene que ver con el lado de la emoción, clave para nuestra propia energía vital y clave para poder programar nuestra mente. Espero que te haya gustado este video, nos vemos en el próximo siguiente. Un beso y un abrazo a todos.